Y hablando de esto, de Medio Oriente, saludemos a esta hora a Brian Acuñas, analista internacional, está con nosotros. Brian, bienvenido, gracias por estar en Noticias Caracol en Vivo. Hola, buenas tardes, un placer estar con ustedes esta tarde. Claro que sí, arranquemos por lo más reciente que han sido entonces esos bombardeos a Beirut. En segundos vamos a ver la imagen en directo desde Beirut y le pregunto, dice precisamente Israel que los bombardeos son para repeler en contra del grupo terrorista Hezbollah. ¿Qué tanto de cierto tiene esto según lo que usted conoce, Brian? Adelante. Bueno, Hezbollah se ha unido al conflicto. Naim Qassem, el secretario general, decidió unirse a su padrino, el régimen de Irán, y a partir de esto, incluso contra la propia voluntad del gobierno libanés, tomaron la decisión de unirse a la guerra e Israel pues ha tenido que abrir nuevamente un frente contra el sur del Líbano principalmente y contra las posiciones de Hezbollah. Hay que entender de que Hezbollah no se ha terminado de desarmar, no ha llegado, digamos, a la medida que se le había indicado en algún momento, que era retirarse hasta el norte del río Litani, y hoy por hoy, pues también Hezbollah se une a este conflicto que Irán ya se esperaba que activara alguna de sus proxies dentro de la región. Claro que sí, Brian. Hablemos entonces ahora sobre el conflicto en general y cómo se ha ido intensificando en los últimos días. De hecho, la cuenta van casi 13 países ya involucrados directa o indirectamente. ¿Cómo ha ido escalando este conflicto desde el inicio que fue el sábado pasado cuando inician los bombardeos entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán y la respuesta justamente de Irán? Sí, aquí lo que hemos tenido es una escalada progresiva principalmente de la respuesta de Irán. Esto puede, digamos, estar buscando pues trasladar el conflicto a otros contextos, esperar que se unan otros países para empezar a hacer presión diplomática. Lo cierto es que de momento solamente Estados Unidos e Israel son los que siguen haciendo operaciones dentro del territorio iraní. Todas las respuestas que está haciendo Irán contra posiciones de Estados Unidos dentro de la región y obviamente contra Israel eh, no han surtido efecto, digamos, en cuanto a por lo menos que se activen otros actores que puedan participar. En ese sentido, en algún momento se esperaba de que se uniera de alguna forma países, digamos, de la región del Golfo o países que estén vinculados con propiamente con la OTAN. Hasta este momento han logrado, digamos, preservar las circunstancias en un modo, digamos, un poco más plano. Esto no descarta de que en los próximos días, en primer lugar, los bombardeos se intensifiquen y por otro lado también de que eventualmente si el asunto llega a escalar un poco más, se terminen involucrando otros actores, principalmente del Golfo. Claro, Brian, ¿sirve de algo la voz de Rusia? En los últimos minutos ha dicho el presidente Vladimir Putin que hace un llamado al cese de hostilidades. Bueno, en realidad esta ha sido la posición de Rusia y de China, que son aliados del régimen de Teherán. Lo cierto es que ellos no se van a involucrar más allá que la vía diplomática, porque en sus propios escenarios pues tienen temas que les competen mucho más. Hay que entender de que para Rusia la situación de Ucrania los hace concentrar demasiada fuerza dentro de su territorio. En algún momento Irán fue un gran proveedor de drones que se han utilizado en la guerra contra Ucrania. Y en el caso de China, los chinos tienen una política de no intervención y ellos de todas maneras negociarán con el gobierno que quede de turno. Entonces, indiferente de quién esté o quién no esté dentro de Irán, para los intereses de China, el asunto no va a cambiar lo suficiente como lo vemos actualmente y van a seguir presionando desde la vía diplomática. Brian, nuevamente hablemos del Líbano, de Beirut. ¿Hezbollah usa esta ciudad como centro de operaciones para los actos terroristas? No, generalmente utilizan el sur del país, pero sus cuarteles generales se encuentran en la capital del país. Entonces, cuando se golpea dentro de Beirut, es en primer lugar porque ahí es donde están las oficinas y los centros tanto militares como políticos de Hezbollah, pero por el otro lado también dándole la responsabilidad al ejército libanés, que es quien debería poner, digamos, orden, junto con las fuerzas de FINUL que se encuentran en la frontera entre Israel y Líbano. También el ejército libanés tiene que contrarrestar cualquier posibilidad de que Hezbollah rompa, digamos, la estabilidad dentro de la zona. El problema está en que la fuerza militar que tiene Hezbollah es incluso superior a la del propio ejército libanés y esto lo lleva, digamos, a una
problemática estructural que hace de que haya impedimento para poder finalmente evitar de que Hezbollah actúe a sus anchas y puedan hacer, digamos, los ataques que realizan, incluso, digamos, hacen ataques con misiles o ataques de mortero contra posiciones incluso civiles dentro de Israel. Lo entiendo. Sobre esos bombardeos allí en el Líbano, y ya usted me ha explicado entonces que efectivamente incluso tienen más poderío militar el mismo Hezbollah que las fuerzas allí en el Líbano. ¿Hay personas, hay civiles, hay niños dentro de la ciudad, en Beirut? Sí, por supuesto, es una zona, es, digamos, la capital del país, una zona dividida por distintos grupos sociales entre chiitas, sunitas, cristianos, etcétera. Muy, digamos, de costumbre de este tipo de organizaciones que meten toda la infraestructura militar dentro de infraestructura civil. Lo hemos visto en el accionar de Hezbollah desde su propia creación en los años 80. Lo hemos visto en el caso de Hamas, en la Franja de Gaza, la Yihad Islámica. Todo este tipo de grupos juegan mucho con este factor de involucrarse o de meterse entre población civil porque saben de que los ejércitos opositores tienen que contenerse un poco. Esto no evita de que eventualmente ante una escalada mucho mayor finalmente se terminen de dar operaciones y que la mayoría o una gran parte de los afectados dentro del conflicto terminen siendo civiles que no están, digamos, involucrados directamente dentro del conflicto. Brian, por otro lado está Irán, que han sido muy claros. Ellos dicen que va a haber una venganza total. Ellos hablan entonces del asesinato, así lo califican, por supuesto, del Ayatollah Ali Khamenei. Dicen que esto se pagará con sangre. Por lo tanto, Brian, vemos un conflicto que por ahora no tiene ni salida ni fin y que se espera se extienda, ¿o estoy equivocado? Sí, yo creo que las próximas 2 semanas van a ser claves para dos cosas. Primero, ver la intensidad de cuánto se puede debilitar la infraestructura militar de Irán en este sentido, Sí. pero por el otro, también ver cuál va a ser la contrarrespuesta de Irán, porque Irán tiene dos posibilidades. Ante la posibilidad de que el régimen sucumba o termine sumamente debilitado, ellos pueden hacer algún tipo de ataque que sea significativo, digamos. Yo le veo la lógica del animal acorralado, ¿verdad? Que sintiéndose acorralado, lo que hace es simplemente buscar la destrucción y llevarse todo lo que pueda a su paso junto con ellos. Y la otra, también, digamos, la posibilidad de que puedan activar proxies para ataques a sedes diplomáticas, tanto estadounidenses como israelíes o de otros países que se vayan involucrando, junto también con eventuales ataques que puedan hacer contra comunidades judías, como ya lo han hecho en otros momentos de la historia. Brian, para entender el conflicto, el origen de los bombardeos de Estados Unidos a Israel es complejo, pero tengo una pregunta menos compleja y más directa. ¿Hay o no hay preocupación por el tema nuclear por parte de Irán? ¿Esto es cierto, las denuncias de Estados Unidos? Bueno, el tema nuclear es uno de los temas, ¿verdad? El tema del desarrollo de energía nuclear por encima de los umbrales de uso civil es uno de los grandes elementos por los cuales Estados Unidos decidió llevar a cabo esta operación e incluso que Donald Trump se saliera en su momento del acuerdo nuclear que había firmado en su momento Barack Obama, pero en realidad uno de los grandes factores, o dos de los grandes factores más bien, es el desarrollo balístico que ha tenido Irán en los últimos tiempos, que no solamente es para uso propio, sino también para transferencia hacia otros actores de la región que puede convertirse en un elemento inestabilizador. Y por el otro lado, también el patrocinio, organizaciones irregulares que llevan, digamos, a una complejidad estratégica dentro de la zona, digamos, este patrocinio que le da a organizaciones como Hamas, Hezbollah, los hutíes en el Yemen, el Hezbollah iraquí, etcétera, y más las organizaciones que funcionaban dentro de Siria. Esto, digamos, se fue poniendo sobre la mesa para que al final de cuentas Irán, digamos, entregara todo en un solo paquete, ¿verdad? Incluyendo el tema nuclear. Que el tema nuclear hay que entenderlo desde otra lógica, hay que entenderlo de que una cosa es el proyecto nuclear que data desde la época del Shah de Persia en los años 70, que es, digamos, una política de Estado que podría ser desde una perspectiva un desarrollo civil y otra cosa es el desarrollo nuclear que puede ser utilizado para fines militares, que es lo que se acusa, ¿verdad? Y dentro de esta lógica hay un elemento agravante y es la amenaza constante
que el régimen islamista desde su llegada a finales de los años 70 ha tenido de destruir a otro país del Medio Oriente como lo es Israel. Entonces, ante esta amenaza, que no es una amenaza solapada, es una amenaza directa, cualquier desarrollo que pueda, digamos, poner algún tipo de desequilibrio en la vía militar, digamos, el desarrollo balístico o la posibilidad de una persuasión a través de material nuclear, definitivamente va a ser tomado como una amenaza para toda la región y no solo para Israel y para Estados Unidos, sino que incluso para los países del Golfo. Turquía ha dicho que si Irán logra desarrollar energía nuclear para fines bélicos, ellos también quisieran poder hacerlo. Arabia Saudita lo dijo en algún momento. Por lo tanto, esto podría lanzar a toda la región dentro de una carrera armamentista que lo haría sentarse en una caja de dinamita, por ponerlo de una forma gráfica. Brian, una pregunta final. Sobre la respuesta de Irán, Irán en la respuesta con los misiles ha afectado a otros países de Medio Oriente. Usted lo sabe, por ejemplo, se me viene uno a la mente, Dubái. Allí se han dado afectaciones. La pregunta es, ¿esto puede generar repercusiones, puede generar molestia, puede generar una respuesta de estos países hacia Irán? De hecho, que ya se está planteando, ¿verdad? Todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo ya se están organizando por si en algún momento ellos entran a acción. Yo acá lo que creo es que de momento el propio Estados Unidos los está conteniendo para no hacer, digamos, el desastre un poco más grande y tratar de que ellos lo controlen. Veámoslo de esta manera, desde una perspectiva de inteligencia y de ataques selectivos. Quien está atacando a figuras importantes es Israel. Por otra parte, las infraestructuras más emblemáticas o más simbólicas del programa nuclear y balístico lo está haciendo Estados Unidos. ¿Qué es lo que se está evitando? Tener que activar, por ejemplo, el artículo 5 de defensa mutua de la OTAN o el mismo artículo 5 de protección de la Unión Europea para defender a los países que pertenezcan a alguno de estos dos grupos multilaterales y evitar de que el conflicto escale mucho más. Pero lo cierto del caso es que las acciones de Irán agrediendo a países vecinos, así sean bases militares de un país extranjero, sigue siendo una agresión contra un país externo y esto podría llevar también a una participación de estos actores en contra de Irán. Pero lo que se quiere evitar de momento es tener que llevarlo a una escalada hasta ese nivel. A propósito de esto que le estaba preguntando, recuerde que se han presentado afectaciones en diferentes regiones como Qatar. Está llegando una información importante hasta ahora porque la Autoridad General de Aviación Civil anuncia la reanudación parcial del tráfico aéreo en el país Qatar a través de rutas aéreas designadas para emergencias y con capacidad limitada en plena coordinación con las Fuerzas Armadas de Qatar y las autoridades pertinentes del país. Brian, porque es que ese ha sido otro punto. Las afectaciones aéreas en diferentes países de Medio Oriente a propósito de estos ataques con misiles que estamos mencionando en esta entrevista. Sí, bueno, hay que entender de que la importancia de Qatar en todo esto es que son los mayores proveedores de gas del mundo, ¿verdad? Esta afectación que se está viendo en el espacio aéreo y en las salidas de las rutas marítimas están afectando a la economía, pero también están afectando la estabilidad regional y están causando muchísima especulación desde el punto de vista económico. Entonces, una de las situaciones que se están intentando contener es que las rutas más importantes que se están viendo afectadas puedan ser reactivadas en el menor tiempo posible. Ya incluso, digamos, en Israel se han estado activando vuelos de emergencia para salidas. Esto quiere decir de que las amenazas contra, digamos, el territorio se están viendo un poco menos graves de lo que eran anteriormente, pero evidentemente esto apenas está iniciando y tenemos que esperar varios días más de hostilidades y de acción y de reacción. Obviamente, una de las cosas más importantes que estamos viendo es la posibilidad de que el régimen, desde la perspectiva de la Guardia de la Revolución, se esté viendo un poco debilitado y que eventualmente esto pueda llevar a un cambio, digamos, significativo en la forma de liderar dentro del país y que eventualmente quien llegue termine negociando, digamos, un alto al fuego o una salida un poco más estructurada para la situación de hostilidades que tenemos ahora. Una pregunta final a propósito de afectaciones y el tema económico. Hablemos un segundo del estrecho de Hormuz, que también ha sido un punto clave para el tráfico de petróleo, pero también el tráfico de gas licuado, que también se ha visto afectado con este cierre parcial a propósito del conflicto.
Bueno, como bien señalas, ¿verdad? Esta es una de las salidas del 20% del petróleo global, del más importante. Obviamente hay alternativas, por ejemplo, hay una salida por Omán que puede Emiratos Árabes distribuir petróleo y seguir manteniendo ciertos niveles para que el desabastecimiento de las rutas, digamos, que ellos proveen no sea tan significativo, pero sí, digamos, lo más grave, como ya lo dijimos, es el tema del gas, ¿verdad? Asociado a Qatar, que Qatar es uno de los mayores proveedores tanto de Asia como de Europa, que es lo que se está buscando tal vez evitar este colapso y se quiera, digamos, reactivar el tema del estrecho de Hormuz. De hecho, incluso el gobierno de Estados Unidos ha dicho que ellos pueden escoltar los buques para evitar de que los buques puedan ser atacados por parte de Irán. En todo caso, creo que la actitud de Irán en este sentido es querer escalar todavía mucho más el conflicto porque al bloquear un estrecho estás haciendo una declaratoria de guerra como quiera que sea y esto, por más, digamos, que tenga que ver solo el tema económico, lo cierto del caso es que una acción de bloquear, digamos, un estrecho tan importante como Hormuz, tanto en su entrada como en su salida, eventualmente puede generar una agresión o una actividad militar todavía mucho más fuerte en contra del régimen de Irán. Muy bien, Brian, ha sido un placer tenerlo en este espacio, muy completa la información, además muy buen en el análisis. Le cuento que a esta hora, pongamos por favor la señal completa de Beirut, allí en el Líbano, son exactamente las 11:57 de la noche, Brian. Con la caída de la noche parece ya estar más tranquila esta región, no se imagina la cantidad de bombardeos, lo que ha pasado en las últimas horas, las explosiones, las estuvimos transmitiendo hoy en la mañana. Precisamente hasta ahora, insisto, ya está mucho más tranquila esta región, pero ha sido un conflicto que con el paso de las horas se ha agravado muy fuerte allí en este punto del globo terráqueo. Estamos hablando de Medio Oriente. Brian, allá van a ser las 12 de la noche, de la madrugada. Sí, hay que esperar ahora durante el día qué tanto pueda escalar. Creo que va a haber una importante movilización del propio ejército libanés tratando de contrarrestar un poco las acciones de Hezbollah. Vamos a ver qué tan efectivo es. Desgraciadamente para los libaneses, esta situación ha sido ya de muchos años de tener un control por parte de este grupo patrocinado por Irán y de alguna forma quieren, digamos, desarraigarlo de la fuente de poder que ellos tienen desde hace tantísimo tiempo controlándolos para que al final de cuentas las decisiones de lo que pasa en el Líbano quede en las manos de los propios libaneses y no de fuerzas externas. Muy bien, Brian Acuña, analista internacional, experto en Medio Oriente, internacionalista. Gracias por estos minutos con nosotros, Brian. Un placer, Pablo.